El microscopio electrónico permitió identificar un gran número de estructuras dentro del citoplasma. En la actualidad se sabe que está altamente organizado y que contiene diversos tipos de organelas. Muchas de estas son compartimientos especializados limitados por membranas cerradas que tienen una permeabilidad selectiva. En el video de hoy mencionaremos las características de algunas de las principales organelas que se encuentran en ese espacio entre el núcleo y la membrana celular, el citoplasma. Bienvenidos a una nueva edición de NutriMente. La primera organela que vamos a mencionar son los ribosomas. Se trata de las estructuras en las que se sintetizan las proteínas. En los ribosomas ocurre el acoplamiento de aminoácidos para formar las proteínas. En futuros videos trataremos con mayor profundidad este proceso. Cuanta más proteína esté fabricando la célula, más ribosomas tendrá. Los ribosomas son las organelas celulares más numerosas en la célula. No están rodeadas por una membrana y están constituidos por dos subunidades, cada una formada por ARN ribosómico y proteínas. Las dos subunidades, mayor y menor, normalmente están separadas y su ensamble se produce al momento de la síntesis de proteína. El modo en que los ribosomas están distribuidos en una célula eucariota se relaciona con el modo en que se utilizan las proteínas recién sintetizadas. Algunas proteínas como el colágeno, las enzimas digestivas, las hormonas o el mucus son liberadas fuera de la célula y a veces realizan sus funciones a una gran distancia de su origen si consideramos la escala celular. Otras proteínas son componentes esenciales de las membranas celulares y otras, como la hemoglobina y algunas enzimas, se utilizan dentro del citoplasma. En células que están fabricando proteínas citoplasmáticas para su propio uso, como los glóbulos rojos inmaduros, los ribosomas se distribuyen en todo el citoplasma. En cambio, en células que están elaborando nuevo material de membrana o proteínas que deben ser exportadas, se encuentra una gran cantidad de ribosomas unidos a un sistema complejo de membranas internas, el retículo endoplasmático. Ahora vamos a pasar al sistema de endomembranas, constituido por las organelas que poseen membranas. Entre ellas podemos mencionar a las vacuolas y vesículas, el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi y los lisosomas. Comencemos por las vacuolas y vesículas, que se encargan del almacenamiento y el transporte de materiales. Las vesículas son organelas con forma de bolsas formadas por membranas, y sus principales funciones son el almacenamiento y transporte de materiales, tanto dentro de la célula como hacia el interior y el exterior. La mayoría de las células de las plantas y hongos contienen un tipo particular de vesículas, las vacuolas, que son de gran tamaño y están llenas de fluido, pudiendo ocupar de un 30 a un 90% del volumen celular. Las vacuolas mantienen la turgencia celular y también pueden almacenar temporariamente nutrientes o productos de desecho y funcionar como un compartimiento de degradación de sustancias. En una misma célula pueden coexistir distintas vacuolas con diferentes funciones. El retículo endoplasmático es otra de las organelas presentes en la célula y se encarga de la síntesis y transformación de moléculas. El retículo endoplasmático constituye la mayor parte del sistema de endomembranas y se trata de una red de sacos aplanados, tubos y canales interconectados, y es característico de las células eucariotas. La cantidad de retículo endoplasmático de una célula aumenta o disminuye de acuerdo con la función y la actividad celular. Hay dos categorías generales de retículo endoplasmático: el rugoso, con ribosomas adheridos, y el liso, sin ribosomas, uno a continuación del otro. El rugoso está presente en todas las células eucariotas y predominan en aquellas que fabrican grandes cantidades de proteínas de exportación. Es continuo con la membrana externa de la envoltura nuclear, que también tiene ribosomas adheridos del lado citoplasmático. En el citosol existen entonces dos tipos de ribosomas, los ribosomas libres y los adheridos al retículo endoplasmático rugoso, que en el aspecto estructural y funcional son iguales. Si la proteína se utilizara en el citosol, su síntesis se completará en los ribosomas libres.
Por el contrario, si la proteína se liberará fuera de la célula, se incorporará a la membrana celular o al sistema de endomembranas, su producción comenzará en el citosol y los ribosomas se irán uniendo al retículo endoplasmático rugoso y así la síntesis de la proteína en cuestión continuará en el retículo endoplasmático. Las células especializadas en la síntesis de lípidos, como las células glandulares que producen hormonas esteroideas, tienen grandes cantidades de retículo endoplasmático liso. Esta estructura también se encuentra muy desarrollada en las células hepáticas, las células del hígado, donde participa en varios procesos de desintoxicación. Por ejemplo, transforma ciertas sustancias hidrofóbicas haciéndolas hidrosolubles, de manera que puedan eliminarse más fácilmente del organismo. En asociación con las membranas del retículo endoplasmático liso, también se produce la degradación del glucógeno a través de un proceso llamado hidrólisis. Todos los compartimientos están comunicados entre sí a través de numerosas vesículas de transporte que de manera continua emergen por evaginación de una membrana y se fusionan en otra. Este tráfico está altamente organizado. Por ejemplo, las proteínas que se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso se dirigen habitualmente al complejo de Golgi dentro de pequeñas vesículas membranosas. El complejo de Golgi constituye un centro de compactación, modificación y distribución de proteínas y se encuentra presente en casi todas las células eucariotas. Dentro de esta organela hay enzimas que catalizan transformaciones, como por ejemplo el agregado de azúcares a las proteínas, proceso denominado glucosilación. Algunas proteínas y lípidos permanecen en el complejo de Golgi, mientras que las proteínas glucosiladas salen de él y viajan en vesículas de transporte que se dirigen a otros compartimientos del sistema de endomembranas, lisosomas y otras organelas, a la superficie de la célula donde formarán parte de la membrana plasmática o al exterior de la célula, siendo proteínas de exportación. Los lisosomas son un tipo especial de vesículas formadas en el complejo de Golgi, presentes en las células animales. Estas bolsas membranosas contienen enzimas hidrolíticas que son activas en un medio ácido. Estas enzimas, así aisladas del resto de la célula, son capaces de degradar los tipos principales de macromoléculas que se encuentran en una célula viva: proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos y lípidos. Otro tipo de vesícula relativamente grande presente en la mayoría de las células eucariotas son los peroxisomas. Son vesículas con una sola membrana en la que se producen diferentes reacciones gracias a las distintas enzimas que contienen. En los peroxisomas, la degradación de ácidos grasos libera energía en forma de calor y compuestos que participan en la síntesis de otras sustancias. Los peroxisomas son particularmente abundantes en las células hepáticas, donde participan en la eliminación por oxidación de algunas sustancias tóxicas como el etanol. Ahora vamos a pasar a un tipo diferente de organelas, que no se encarga del transporte de sustancias, sino de generar la energía que la célula necesita para funcionar. Las mitocondrias son las organelas en las que se degradan moléculas orgánicas y se libera energía química contenida en sus enlaces mediante un proceso que consume oxígeno, la respiración celular. En este proceso, la energía liberada se almacena en moléculas de ATP y luego se utiliza en otros procesos celulares. En general, cuanto mayores son los requerimientos energéticos de una célula eucariota, más mitocondrias contiene. Una particularidad de las mitocondrias que las diferencian de las demás organelas de la célula es que se reproducen por fisión como las bacterias y tienen un pequeño cromosoma que codifica alguna de sus proteínas. Algunas organelas solo se encuentran en células de plantas y algas, como los plástidos, que se dividen en tres tipos: leucoplastos, que pueden almacenar almidón o en algunas ocasiones proteínas o aceites y son numerosos en órganos de almacenamiento como raíces o tubérculos como la papa; cromoplastos, que contienen pigmentos del tipo de los carotenoides, principalmente el rojo y amarillo brillante de las frutas, las flores, las hojas en el otoño y las zanahorias; y los cloroplastos. Los cloroplastos contienen clorofila y en ellos se producen hidratos de carbono a partir de compuestos sencillos. Esto ocurre por el proceso de fotosíntesis,
gracias a la utilización de energía lumínica. A través de este proceso se produce el alimento para las plantas y para todos los organismos que las consumen. Al igual que las mitocondrias, los cloroplastos contienen múltiples copias de un pequeño cromosoma, así como ribosomas propios a partir de los cuales se sintetizan algunas proteínas propias de estas organelas. Por último, vamos a ver el sistema de andamiaje interno de la célula, el citoesqueleto. La observación del interior de la célula eucariota mediante diversas técnicas de microscopía ha revelado interconexiones que forman las proteínas filamentosas dentro del citoplasma. Estas estructuras constituyen un verdadero esqueleto celular, el citoesqueleto, que no solo mantiene la organización de la célula y sus organelas, sino que además le permite moverse, participa en las modificaciones de su morfología y dirige el tránsito intracelular. Se han identificado tres integrantes principales del citoesqueleto: los microtúbulos, los filamentos de actina o microfilamentos y los filamentos intermedios. Desarrollaremos en detalle cada uno de estos integrantes y cómo es que funcionan en próximos videos. En resumen, en este video hemos nombrado muchas de las estructuras internas de la célula, que en conjunto trabajan para poder realizar todas las funciones de la misma. Según la especialización de la célula, habrá diferencias en la cantidad y tamaño de cada una de estas organelas. Vimos a los ribosomas, que son las estructuras en las que se sintetizan las proteínas, el sistema de endomembranas, que incluye las vacuolas y vesículas implicadas en el almacenamiento y transporte de materiales, el retículo endoplasmático, que se encarga de la síntesis y transformación de moléculas, el complejo de Golgi, donde las proteínas se modifican y empaquetan, y los lisosomas implicados en la digestión intracelular. También hablamos de los peroxisomas, que se encargan de la degradación de ácidos grasos y sustancias tóxicas, las mitocondrias, que transforman energía, y los plástidos, que se encuentran únicamente en las células de las plantas y las algas y se encargan de la producción y almacenamiento de hidratos de carbono. Por último, mencionamos el sistema de andamiaje interno de la célula, el citoesqueleto, que profundizaremos en futuros videos. Como verás, la unidad funcional de la vida, la célula, es muy compleja y funciona como una máquina perfecta en la que cada parte está interrelacionada. Cuando muchas células especializadas se unen cumpliendo una misma función, se forma un tejido, que forman a su vez los diferentes órganos de nuestro cuerpo. En definitiva, todo lo que ocurre en nuestro organismo depende en última instancia de lo que ocurre a nivel celular en cada una de nuestras células. Por eso es tan valioso entender cómo funciona nuestro organismo a nivel celular, porque ese entendimiento nos va a permitir tomar decisiones conscientes para apoyar nuestra salud y bienestar. Sé que es mucha información, pero si no entendiste algo, no te preocupes. En futuros videos iremos viendo más en detalle cada una de estas estructuras y podrás ir comprendiendo cada vez más y más la fisiología de tu cuerpo. Si este video te sirvió para aprender o comprender mejor este tema, o si simplemente te gustó, por favor dale like y te invito a suscribirte al canal para poder tener a la mano mucha más información, porque lo que sabes influencia tu destino.